pues han salido de nuestro rebaño y algunos de ellos pues les compartimos, ¿verdad? Palabras, enseñanzas, y a través de los videos pues se puede alcanzar otros lugares, ¿verdad? Otras personas que oigan palabra, y no solamente pues el que está aquí presente, que gracias a Dios en este momento usted es el más importante pues aquí, ¿verdad? Los que estamos presencial, y ya después nosotros pues comunicamos a los demás este mensaje a través del canal de YouTube. Busque conmigo la carta a los Gálatas. Hoy sí estamos listos, no sé si se lo desbloqueo, hermano Alfredo, o ya está ahí. Ya está listo. Ya está ahí, perfecto, gracias. Sí, ya está listo. Gracias. Perfecto. Tenga ahí Gálatas capítulo 5, verso 22. Le vamos a pedir al pastor Godofredo que nos lea en la versión lenguaje sencillo. Gálatas 5:22. Solo ese versículo de momento, y luego vamos a compartir una pequeña experiencia que tuve hace un tiempo para darle cuerpo a la continuación de la enseñanza. Acuérdense que la enseñanza que estamos viendo, hermanos, es las evidencias de una verdadera comunión con Cristo. Ese es el tema que hemos estado desarrollando. Y mire, uno se edifica, y definitivamente pues que hasta donde Dios lo permita, vamos a ver cuántos martes más Dios nos concede, porque la idea no es dejar esto a medias, sino que continuar, ¿verdad? Así que ese es el tema, evidencias de una verdadera comunión con Cristo. Gálatas 5:22. Dice, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Amén. Bienvenida, hermanas. Usted trate de tomar nota de algún versículo, alguna verdad, algún tip, ¿verdad? Algo que suene en su mente y que usted pueda recordar para guardar un poco más lo que se está compartiendo. Sí, amén. Quiero decirle, hermanos, que hace tal vez unos 6 años, estaba en otra casa que estábamos alquilando, cuando de repente una mañana, como a las 9 de la mañana, o quizás un poquito antes, estaba desayunando y por curiosidad puse CNN en español, y para mi sorpresa había un individuo llamado Iben Alexander. No sé si alguien ha oído de él. Iben Alexander. Bueno, él es un neurocirujano estadounidense que tuvo una experiencia muy especial. Él era ateo, hermanos. Usted sabrá, los médicos, los científicos, por desarrollar mucho su inteligencia humana, llegan a negar la teoría de la creación. Ellos comienzan a abrazar pues el ateísmo, ¿cómo se llama esto? Se dicen algunos agnósticos, o sea, no creen en lo que no pueden comprobar. Esa es agnosis. Otros pues ponen en duda muchas cosas, y él decía, como neurocirujano, él había operado a mucha gente del cerebro. Imagínense clase de operaciones, ¿no? Y algunas de estas personas habían muerto por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y habían tenido que aplicarles, estaba diciendo él ahí en CNN, las técnicas de resucitación y choques eléctricos y todo eso. Yo he sido muy curioso en mi vida de la vida más allá de la muerte, aún desde antes de ser cristiano, y he leído literatura de medicina un poquito, y luego me metí en el ámbito del cristianismo, donde ahora hasta hay películas de testimonios de gente que en un choque, en un hospital, murieron 10 minutos, ¿verdad? Y regresaron. Y tienen una experiencia espiritual que comprueba que la vida no termina cuando uno muere, hermanos.
Entonces él estaba contando eso y yo paré las orejas en ese momento y comencé a escuchar más detenidamente, y él estaba diciendo que él tuvo una meningitis bacteriana, gran G, algo así. Era la más grave. Se llenó de pus el cerebelo y la médula espinal, o sea, hasta lo que nosotros le llamamos el huesito de la colita, ¿verdad? Hasta ahí llegaba, le hicieron punciones y él tenía pus, imagínense, en toda esa parte, que es donde va el cableado del cuerpo, todos los nervios nuestros van ahí. Entonces lo desahuciaron y él entró en coma 7 días. Fíjense el número de Dios, 7 días entró en coma. Entonces desde el primer día que entró en coma, los otros compañeros de él, neurocirujanos, dijeron: no sabemos cómo entró esa bacteria, pero Iben está como vegetal, los ojos cruzados, prácticamente desorientados completamente, no hay actividad cerebral, ni en el cerebro ni en el cerebelo, digamos. Él estaba contando todo eso, ¿verdad? Porque después vio sus exámenes. Y dijeron que si despertaba, si llegaba a despertar, porque le cuento que hay gente, inconversos, muchos, ¿verdad?, que han estado 1 año en coma. 7 años estuvo en coma un primer ministro de Israel, no recuerdo el nombre, pero hace años. Me contaba mi papá que estuvo 7 años en coma, imagínense, conectado a aparatos. Bueno, los compañeros, decía él, le dijeron que si despertaba iba a despertar en estado vegetal, que su cerebro ya no tenía función, porque toda la parte de la personalidad, dicen ellos, está en la corteza. Entonces todo eso estaba infectado y lleno de pus en cuestión de días. Lo increíble, hermanos, es que él estaba contando que escribió un libro sobre esto. En el momento yo comencé a buscar en la computadora dónde estará ese libro, ¿verdad?, de esa experiencia. Y cabal, lo encontré, estaba solo en inglés, no sé mucho inglés, así que me desentusiasmé un poquito, pero le llamé a una hermana que sí es full bilingüe, y entonces ella andaba en Estados Unidos, y ella me dijo: voy a tratar de conseguirlo, y la cosa es que consiguió una versión en español. En su momento, después de su viaje, la trajo. Se la regaló a mi papá porque ella pertenece a la célula de mi padre, y entonces inmediatamente yo le saqué copia al libro. Dios me perdone, pero le saqué copia porque me interesaba ese testimonio, ya que él en esa entrevista que le hicieron, que se llama Oppenheimer, el programa, él dijo lo siguiente, hermanos, y voy por el tema, ¿verdad? Tiene que ver con el tema muchísimo. Dijo él que él había tenido una experiencia de salir del cuerpo, llegar a un lugar abajo de la tierra, trabarse ahí, ¿verdad? Un rato, no determina él cuánto tiempo, pero que estando ahí en esa zona donde había mal olor, donde, bueno, uno podría pensar que estaba cerca, tal vez no entró al infierno, pero estaba cerca. Porque la Biblia, le cuento, en 1 de Pedro dice que Jesucristo bajó al centro de la tierra, donde queda el infierno, hermanos, actualmente. Entonces, pero él se entrampó ahí y no se sentía tan desesperado, pero era un ámbito, dice él, muy monótono y muy maloliente, hasta que una luz, y acuérdense, Dios es luz, una luz alumbró, dice, en el horizonte, y comenzó a acercarse despacio esa luz hasta que llegó a donde él estaba, digamos como a la altura del techo. Él dice que llegó a cierta distancia de él, y en esa luz, o sea, era como un círculo, dice él, de oro, y traía alabanza, y de esa luz salió un rayito que le pegó directo y lo succionó, dice, y lo hizo pasar en medio del aro de oro. Y cuando pasó por ahí, de repente, dice él, me encontré en un lugar bellísimo, me encontré en un paraíso, dice él. Oiga, estamos hablando no de un evangélico, por eso yo paré el oído, ¿verdad? Porque yo dije, este está describiendo una experiencia sobrenatural. Él decía:
yo no creo en Dios, decía, hasta esta experiencia. Varios me habían contado, mis pacientes, que habían visto familiares que habían estado en un lugar hermoso, otros que habían estado un momento en un lugar como de tormento y que habían vuelto porque una voz les decía, todavía no es tu tiempo. Pero yo les decía, dice él, que por las drogas, o sea, por los medicamentos que le inyectaban a las personas, ellos tenían alucinaciones. Entonces él lo atribuía a alucinaciones. Lo interesante, dice él, es que ahora entiendo que no fueron alucinaciones. Porque las alucinaciones, dice él, acuérdese, él es un neurocirujano, un científico, ¿verdad? Se dan en el tronco del cerebelo, dice. Y entonces, y esa parte, según los exámenes que me mostraron, dicen mis colegas, estaba infectada. Y yo no tenía reacciones en el tronco del cerebelo. O sea, no podían ser los medicamentos los que me dieron esta experiencia. Como el programa dura 1 hora, no, por supuesto no contó toda la experiencia, hermanos, pero lo que sí contó es que él entró en ese mundo donde habían ríos, árboles, flores, y alguien le dio la bienvenida a ese lugar. Y acuérdese algo, hermano, Dios es amor, ¿verdad? Amén. Nosotros los cristianos sabemos por la Biblia que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén, sí, Señor. Entonces, mire, llega él a ese lugar y una señorita le da la bienvenida y le dice, las primeras palabras que escuché, dice, no sé cómo traducirlas, dice, porque todo lo que vi y oí no podría escribirlo completamente bien en el lenguaje inglés, dijo él. No sé por qué, dijo, pero no, o sea, el lenguaje es muy pobre, dijo él, para poder describir el impacto de las cosas que vio. A partir de la orbe de luz, que él dice, lo más similar es un círculo de oro con alabanza, dice. Mire qué interesante. Y lleno de luz. Bueno, cuando llega le dice esta señorita, él, refiriéndose a Dios, no vi a Dios, dice, no vi a Jesús, dice, pero solo me dijo así, esa fue la introducción. Él dice que tú eres eternamente amado, así le digo. Este hombre, Ian Alexander, fue abandonado por sus padres, no por desamor, sino que dice él que nacieron en una cuna de pobreza, de tal manera que eran como 7 hermanos, y entonces los dieron en adopción a todos, porque no podían criarlos, sus padres. Entonces él llevaba una marca de desamor, porque fue criado por otras personas. Dice que él estuvo en una casa de unos chinos, y fue criado por otra gente, y él llevaba ese vacío en su corazón, que dice que cuando él escuchó eso, sintió el amor de Dios, y sintió que esa frase le curó la baja estima que él tenía. Cuando él expresó eso, ¿verdad? Cuando la señorita, expresó, eres eternamente, imagínense, y sinceramente amado por él. No le dijo quién era él, pero él sintió ese impacto. Quiero decirle que su libro lo leí 3 veces. La última vez lo leí mientras mi esposa quedó varada en la pandemia. Tuve un poco más de tiempo, y estuvo ya 4 meses varada. Entonces todas las tardes me ponía a leer, y en una de esas, creo que en un mes, volví a releer. Tan hermosa experiencia, hermanos, donde él, un ex ateo, dice, no dudo, dice, que Dios existe, no dudo que la Biblia habla de ese Dios, dice, y no dudo, dice, que Dios es amor. Así dijo él, imagínense. Aleluya. No dudo, dijo él, que hay un lugar a donde hemos de ir, dice él, quizás porque creamos en él. Acuérdese que él está hablando en sus primeros términos. No es un evangélico nato, ¿verdad? Criado o formado en el discipulado cristiano. Hoy a estas alturas, después de 7 años, tal vez sí, tal vez ya entró
más en la Biblia, no lo sé, me gustaría conocerlo algún día, pero su libro es como así de grueso y es sumamente interesante, hermanos. Escuchar a alguien, creo que en mi vida he escuchado y he leído algunas experiencias así, pero esa es la más larga y la más detallada que he leído. 7 días en el paraíso, siendo paseado, dice él, por una gran mariposa. Yo iba en un ala de la mariposa esa, y la señorita iba en la otra ala. Yo no sabía quién era ella esa, hasta que yo regreso esa, y años después me determiné buscar a mis padres y los encontré. Dice. Me los presentaron, me pidieron perdón de que nos habían dado en adopción y me dijeron lo siguiente, dice él en el libro. Iben, le dicen, tú tuviste una hermana menor. ¿Y dónde está? Ella murió, le dice. Murió de una enfermedad, murió como a los 19 años, pero ella era tu hermana. ¿Tienen alguna foto de ella? Y cuando el papá registra ahí en su archivo y le enseña la foto, dice él en su libro, esta era la señorita que iba conmigo en la mariposa. Y eso lo he escuchado de varios, incluso de mi primo Fidel, que fue pastor, hermano Alfredo, en la Elim y después pastor independiente, que hace como, bueno, en los años de la pandemia, unos 3 años quizás, falleció de COVID. Ya tenía como 58 años él, por ahí. Años atrás a él le habían operado de trasplante renal y se quedó 5 minutos en la operación con un, creo que de un paro cardíaco o algo así. Y volvió rápido, pero él contaba también que había llegado cerca de un lugar muy bonito, pero había un cerco y atrás del cerco estaban 2 familiares de él que le decían, Fidelito, venite. Y él le decía, quería pasar, pero había un cerco que no se lo permitía. Cuando él insistió en pasar, claramente oyó una voz que le dijo, no es todavía tu tiempo, me falta un poquito más. Y entonces dice, regresé, y cuando regreso, dice, de golpe al cuerpo, veo que una enfermera está encima de mí, dice, con sus manos dándome resucitación. Qué experiencia más curiosa, ¿verdad, hermanos? Tremendas, que nos confirman, y Dios hablándole al mundo, porque le cuento que este neurocirujano ha dado conferencias de su experiencia en universidades de Europa, de Estados Unidos, y sigue hablando de eso. Imagínense, o sea, este mundo, hermanos, no tendrá excusa, y el mundo científico, ¿verdad?, no tendrá excusa de decir, yo nunca oí a alguien decir que Dios existe. Pero después de esta experiencia, él dijo, indudablemente, yo creo en Dios. Y abrió su corazón a la palabra de Dios. Y seguramente la palabra de Dios ha llegado a él, sí, amén, de alguna manera. Gloria a Dios. Pero lo lindo, hermanos, ¿saben qué es? Es poder confirmar que Dios es amor. Y que el lenguaje de Dios, hermanos, es el amor. Aleluya. Y aunque nosotros somos imperfectos, ¿verdad?, y nos falte mucho, hermanos, en el crecimiento espiritual, una cosa entendemos, que el día que lleguemos a donde está Cristo, seremos como Él. Sí, amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya, sí, seremos como Él, dice la palabra. Ahorita somos imperfectos, estamos en un ámbito imperfecto, lleno de pecado. Corintios 13 menciona más adelante que ahora vemos como por un vidrio polarizado, por decirlo así. Ahora vemos imperfectamente, dice Pablo, como por un espejo. Pero el espejo de hace 2000 años, hermano, creo que habla Pablo, no es el que hoy tenemos, ¿verdad? Se dice que eran bronce o metales tan bien pulidos que usted miraba su imagen un poco. Entonces él dice, podríamos utilizar quizás el símil de que hoy vemos a Dios como por medio de un vidrio polarizado o esmerilado. No lo vemos claramente. Nadie ha visto a Dios aquí, claritamente.
¿verdad? Pero tenemos la esperanza que por la fe en Jesucristo, hermanos, un día vamos a ver a Cristo. Y un día viviré. El rey David lo dice en el Salmo 23. El último versículo del Salmo 23, ¿sabes qué dice? En el lenguaje sencillo, lo vamos a leer, hermano Alfredo, para que veamos que no estoy inventando aquí, ¿verdad? Es la palabra que nos dice eso. Salmo 23, el último versículo del Salmo 23. Oiga qué precioso esa palabra. Amén. David confesaba eso, miren. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¿Qué tal eso, hermano? Amén. Estoy seguro que tu bondad y tu amor me perseguirán todos los días de mi vida aquí. Y en otras palabras, lo que está diciendo después es: y un día viviré donde Dios vive. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. Sí, Esa es Señor. nuestra promesa, hermano. Sí, amén. Un día vivirá donde Dios vive. Por eso es que la muerte, hermanos, no debe ser algo catastrófico. Vivimos en un cuerpo que es una tienda de campaña temporal. Pero el día que usted y yo nos vamos, ese día, hermanos, comienza la verdadera vida eterna. Amén. 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 Hoy la tenemos por fe, pero en aquel momento veremos al Señor. Tan seguros estamos de eso, que yo le decía a mi amigo Chamba, el que falleció hace poco, que era líder de alabanza en la iglesia. Ustedes lo conocieron, algunos de ustedes. Él falleció en enero. Padeció 10 años de insuficiencia renal. Pero en muchas de nuestras pláticas, y a veces después de las vigilias, 3 de la mañana, 2, 5 de la mañana en cierta ocasión, hacíamos la broma. Mira, Chambita, le decía yo, ahí me le saludás a mi abuelito. Buscarlo cuando llegues al cielo. Decirle que interceda por nosotros y me lo saludás. Tengo un recuerdo muy grande de mi abuelo. Estaba pequeño cuando mi abuelo falleció, pero hacíamos eso entre broma y en serio, ¿verdad? Y no dudo que ahora él, ya en el paraíso, ya tiene tiempo, hermano, para platicar, adorar a Dios. Ya no hay prisa de decir, ya son las 8, ya son las 11, ya me voy de la vigilia. Allá, hermanos, no hay cansancio. Amén. Allá Dios lo llena todo, hermano. Sí, amén. Y Él será nuestro amanecer y nuestro atardecer. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. Sí, Señor. Gócese, porque esa es la promesa de nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es amor, es una realidad. Cada uno de nosotros podríamos también testificar acerca de ese amor. Cómo Dios, antes que usted naciera, le ha mostrado su amor. Si alguien aquí se siente huérfano, se siente abandonado, no debe sentirse así ya, si está en Cristo. Porque aunque le haya hecho falta los nutrientes básicos de la vida a través de una madre, de un padre, de un cuidado, usted lo que tiene que hacer es agarrarse del Señor Jesucristo más de la cuenta. Sí, amén. O sea, verlo a Él como su todo. ¿Me entienden? Amén. Como su padre, su madre, su hermano. Porque Cristo, cuando estuvo en la tierra, una vez le preguntaron, bueno, le dijeron, ahí viene tu madre y tus hermanos a buscarte. Y Él estaba ocupado ministrando gente. Y entonces, ¿se acuerda usted qué es lo que Él respondió? Él dijo, mi padre y mi madre, mis hermanos son los que oyen mi palabra. Amén. Amén. O sea, no, Él nunca idolatró a su madre María. La Biblia nos dice que tenemos que idolatrar a María. Amén. El catolicismo la pone como corredentora, y eso significa corredención, que ella también podría salvar a la humanidad. O sea, que María murió en la cruz también. No, hermanos, eso es una blasfemia. Porque el catolicismo, discúlpeme, es una imitación barata del judaísmo. El Vaticano es una ciudad que compite con Jerusalén, pero la Biblia dice que Jerusalén es la ciudad de Dios, Amén. no el Vaticano.
Y muchos cristianos han ido a Italia y a Roma a inclinarse a esos monumentos. Y eso sería una vergüenza, hermano, porque estaríamos negando nuestra verdadera fe. Sí. Nosotros vivimos por la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Y su verdad es la que nos sostiene. Y dentro de su verdad está que Él un día vendrá a este mundo a reinar a las naciones. Gloria a Dios. Desde Jerusalén, su ciudad. Aún a pesar de las maldades de los judíos, hermanos. Porque eso no significa que Israel está haciendo el bien. No. La mayoría están apartados de Dios. Ahora confían en sus bombas y su arsenal y sus riquezas y su tecnología. Pero un día veremos a Cristo reinar. Amén. Amén. Desde la ciudad que Él escogió, allá en Génesis la escogió, el monte santo de Jehová. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios es amor. Amén. Amén. Y nosotros estamos viendo una enseñanza acerca de este fruto en Gálatas 5:22. Cuando dijimos el martes pasado, y quizás sería bueno repasar un poquito esto. Tal vez usted anotó algo de esto, ¿verdad? La evidencia, dijimos, de caminar con Cristo, o de un caminar genuino con Cristo, es que podemos amar. Amén. Amén. Esa es la evidencia, hermanos. Una de las evidencias es que podemos amar a los demás. Si usted y yo no hemos tomado la decisión de amar, hermanos, nosotros no estamos realmente caminando con el Señor como deberíamos hacerlo. Quiero darle un versículo por ahí en Primera de Juan. Busque Primera de Juan. Y si usted quiere profundizar acerca de en qué consiste amar y entender más el amor de Dios, debería leer las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, pero sobre todo la primera. Y ahí es donde se habla a profundidad del amor de Dios. Por ejemplo, le leo rápido, primera de Juan capítulo 1, verso 5, tengo la versión lenguaje sencillo. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Amén. Mire qué interesante, por eso le dije que lo que este neurocirujano vio fue la luz de Dios. Satanás no es luz, hermanos, solo Dios es luz. Amén. Ahora, más adelante, 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Si alguien dice yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama, ¿oigan? Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios, verso 6, debe vivir como vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Esa es una gran pregunta, pero si queremos saber cuál fue el estilo de vida de Jesucristo, tendría que leer un evangelio entero, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y usted va a ver cómo vivió Jesús. ¿Cuál fue el estilo de vida, pues, de Jesús? ¿Cuáles eran los valores de Jesús? Bien, vamos a ver el verso del capítulo 2, el verso 9. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia o rechaza a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en la oscuridad. Mire que tremendo. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios. Mire lo que dice: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa problemas en la iglesia. Pero el que aborrece a otro hermano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Amén. Verso 13 del capítulo 3.
Hermanos míos, dice, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se rechazan unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino tiene vida eterna. Luego más adelante, vamos así a la carrerita. Oiga capítulo 4 de 1 de Juan, verso 7. Amados míos, amados hijos, dice aquí, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios Sí, amén. y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, Amén. porque Dios Es es amor. amor. Amén. Traduzcamos este versículo, hermanos. Ujú. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Mire, en primer lugar nos da un mandamiento. Acuérdense, estamos analizando Gálatas 5:22, Ujú. que dice que más el que está lleno del Espíritu, o el fruto de caminar Ujú. en el Espíritu, es poder amar. Amén. Entonces, 1 de Juan 4:7 lo traducimos. Dice el mandamiento: ámense unos a otros. Está diciendo que esto es una decisión, no es un sentimiento, ¿verdad? Aquí lo que está dictaminando es un mandamiento. Ámense unos a otros. Es un mandamiento. Le explico. Eso implica que no vamos a fallar, pero que a pesar de las fallas nos sigamos amando. El mandamiento, por ejemplo, de perdonar, ¿es un sentimiento o es una orden de Cristo? Una orden. Es un mandamiento. Orden. Ajá. O sea, no dice, mira, si lo que te hicieron te dolió mucho, odíalo para siempre y ya no lo recibas. Separate de esa persona, del que te hizo un daño. Si te robó, a ese maldecido. ¿A qué no dice así? No. Jesucristo, hablando del perdón en Marcos 11:26, por ahí está, dijo: y cuando oren, Dios, perdonen Amén. si tienen algo contra alguien. Amén. Eso significa que siempre va a haber algo ofensivo, hermanos, Sí, amén. o algo que no te gusta de otro, o algo contra alguien en el pasado. Sacamos el archivo del pasado y veremos que hay cosas que no nos gustaron. En el matrimonio a veces hay ofensas, hay aspereza, hay palabras ofensivas. Quizás cuando uno era un bebé espiritual, o cuando uno no había crecido en amor, o cuando recién casado, o quizás a veces ya después de 20 años de casados, afloran muchas cosas, ¿no? Ahora, si a las primeras de cambio tendríamos que pedir el divorcio, todos estaríamos divorciados. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano. No somos muchos, ¿verdad? Pero sí o no. O sea, hay de todo. Aún por lo que no decimos nos ofendemos. ¿Y por qué no me hablas?, le dice el otro. Mejor me quedo callado, hombre. No, decir algo. Entonces, pero el perdón en realidad es una actitud. Lo que está pidiendo el Señor es una actitud diaria, o sea, constante. Lo que está diciendo es mantener una actitud de perdón, porque en la vida, ¿por qué ofenderse? Sobra. Sí. Por eso cuando Pedrito le dice a Jesús: bueno, decime un número, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Solo 7 veces, solo 7 veces. Solo son 7, dice la Torá. No, le dice, son 70 Son veces. 70 veces 7. Amén. Y fíjense que eso no es matemático. Estudiando un poco más, era un término, ¿verdad? Siempre en el 7, que es el número de Dios. Era un término para decirle: fíjate, Pedrito, que no es matemático el perdón,
sino que tenés que perdonar siempre. Siempre. Amén. Las veces. Siempre. Las veces que sean necesarias. Por eso más adelante le dice, si tu hermano, si alguien te ofendió, y en la mañana, y después viene a media mañana, y también te ofendió a mediodía, y viene en la tarde otra vez, y te pide perdón las 4 veces, perdónalo. Dice. Amén. Va. O sea, no se guarde para el siguiente día, mucho menos para enero o para el siguiente año. En Navidad, ¿no? Pero... Sí, hay gente que, hermano, Dios mío, tiene un archivo de cosas malas en su cabeza. Se acuerdan bien de las ofensas, pero no se acuerdan de ningún versículo de la Biblia. Amén. Sí. Bien le puede decir, en 1945 fulano me robó 5 centavos. En 1946 mi tía me dijo esta palabra, me caes mal, y entonces yo ya. En 1950, y tiene un archivo viejo de cosas que no ha perdonado, porque si la saca es porque no ha perdonado. Amén. Usted no puede sacar otra vez lo que ya perdonó. Amén. Gloria a Dios. Pero el que vive sacando y sacando y sacando, ese no ha perdonado, lo tiene fresquito y lo utiliza como una 22 en algún momento dado, ¿eh? Para dispararle al otro, hacerle sentir mal. Eso es porque no lo ha perdonado. Ahora, en realidad, tal vez nuestro tema a profundizar no es el perdón, pero sí tiene que ver, porque el que ama, dice, no guarda rencor, Amén. ¿verdad? Hay otro versículo por ahí en Juan que dice que es imposible que el amor de Dios viva en alguien que no le suple la necesidad a otro hermano. Si ves que un hermano tiene necesidad, dice Juan, y no hiciste nada por él, no tienes amor. Amén. Miren qué tremendo la Biblia desnuda, hermanos, y no nos deja lugar a que nosotros nos escondamos. Si no hice nada por aquella persona necesitada, ni me hice loco, ¿cómo mora, dice Juan, el amor de Dios en ti? Amén. Entonces, ¿cuántas veces hemos fallado de falta de amor? Sí, amén. Solo no hacer lo que teníamos que haber hecho, ¿no? Amén. Por cierto, hay otro versículo por ahí que dice, y al que, ¿cómo es que dice? Mucho se le perdona. No, dice, y el que, ¿cómo es que dice este verso? Que es un pecado de omisión, por cierto. Al que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, hizo, es pecado. le es pecado. ¿Cuántas veces hemos pecado? Amén. Al que sabe hacer o sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, pequé. Amén. No, hermano. Somos culpables, hermano. Santiago 4:17. Leámoslo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Santiago 4:17. Para que vea que es palabra, ¿verdad? No estamos inventando aquí. Santiago 4:17. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo tenga ahí? Amén. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. O sea, ya sabe lo que es bueno, ya Sí. sabe lo que tenía que hacer, pero no lo hace. Amén. Tremendo. Volvamos a 1 Juan 4:7. Entonces dice, debemos amarnos. No dice, pensá si vas a amar. No. Si te cae bien, amar. No dice así. Si sentís el sentimiento y la emoción de amar, amá. No, tampoco dice así. El 14 de febrero, amá. No tiene fecha el amor. Amén. De hecho, esa es una fecha comercial y hasta cierto punto hasta pecaminosa del amor. No significa que si usted lleva un cariñito a la casa, usted pecó. No. Pero quiero que sepa que si lo llevó el 14 y el 15 sigue peleando y odiando, usted no ha hecho nada. Amén. Mejor no hubiera llevado esa florcita. Porque ese es el amor pasajero, mundano, y que mucha gente ocupa, mejor ni le digo para qué. Pero dice aquí, el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios. Imagínense, es nacido de... O sea, ¿cómo compruebo que soy cristiano? Nacido de nuevo.
porque puedo amar. O sea, me nace amar. Verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Le explico aquí. A ver, los que estamos casados, levanten la mano. ¿Cuántos años tiene de casado, hermana Ceci? ¿De casada? 38. 30, si oí bien, 38. Santo de Israel. Santo de Israel. Aquí son los que más cátedra nos pueden dar. Ya me van a hacer un estatua a mí. Está bien. Premio a la paciencia, pues. Premio a la paciencia. A ambos, no se me ponga mal. No peleemos ahorita. Ok, en el ámbito del matrimonio, a través del tiempo nos conocemos, ¿verdad? Uno llega a conocer a la otra persona. Fíjese que yo fui a una conferencia una vez en la Feria Internacional donde estaba el hermano Pablo con su esposa y andaba ya por los 80 y tantos, el hermano Pablo. Y entonces era una conferencia de matrimonio. Y en esa conferencia dijo él: no he terminado de conocer a Margarita, dijo mi esposa. Nunca nos terminamos de conocer. Aquel que piense que ya a los 30, 40, 50 años de matrimonio, o si cumple 90 años de edad y tiene X años de matrimonio, perdón, ya conoce a su pareja, quiero decirle que sí la conoce, puede conocerla bastante, pero realmente no va a terminar de conocer. Sin embargo, podemos decir que nos conocemos a través del tiempo, incluso los amigos, amistades profundas, largas, ex vecinos tal vez, que usted compartió niñez y adolescencia con ellos, en el colegio que uno todos los días, ¿verdad? Hasta segundo año, antes hasta tercer año de bachillerato, veíamos a los mismos, entonces uno llega a conocerse. En realidad uno, ¿cuándo dice que conoce a alguien, hermano? Ayúdeme. ¿Cuándo puede decir usted, yo conozco cómo es fulano o mengano? Ya sea mi papá, ya sea mi hermano mayor, ya sea mi amiga. O sea, ¿cuándo puede decir eso? Se pueden conocer, o sea, cosas, no todas, ¿verdad? Pero detalles que se conocen. No, a fulano le gusta tal cosa, yo lo conozco. Los Eso gustos, temperamentos, ¿verdad? Los pasatiempos. O sea, decimos conocer a alguien pues porque hemos interactuado con esa persona, porque hemos pasado tiempo con esa persona, ¿verdad? Bien, fíjense cómo dice Juan: el que no ama no conoce a Dios. En realidad la traducción podría ser: el que no ama no sabe cómo es Dios. Si al neurocirujano le dan la bienvenida en el paraíso con un acto de amor, diciéndole: eres eternamente amado, seleccionado, escogido por Dios. Imagínense. Y mucha gente ha hablado de que ha tenido una experiencia más allá de la muerte, donde se encuentra con una luz que emana amor. Hablando de las experiencias más allá de la muerte. Bien, pero hablando del amor en general, quizás el amor más fuerte que existe en la tierra es el amor de una madre. Difícilmente una persona, una mujer que es madre y se convierte en madre, no va a sentir amor por su hijo, al punto que en aquel tiempo, ¿se acuerda, hermano Godofredo, que del tiempo de Salomón, que recién él, elegido rey, dos mujeres dormían juntas, dice, y entonces una aplastó al hijo de la otra, y entonces después peleaban que este es mi niño, y la otra también decía que era el suyo, y dijo Salomón: bueno, tráigame una espada, partámoslo por mitad, y ahí vamos a ver qué sucede, y le damos mitad a cada uno. Entonces dice: y se le conmovieron las entrañas a la verdadera madre, y sintió en sus entrañas. Mire, ¿qué sintió? Aflicción, dolor por su hijo. No, dijo, haber pegado un grito de déselo a ella. Entonces dijo Salomón: tú eres la verdadera. ¿Por qué? Porque la verdadera madre, ¿a qué está dispuesta? Exacto. A todo.
Una verdadera madre está dispuesta a todo. Sufre desde el parto, desde antes del parto. Crían, o sea, no es fácil. Después de Dios, el amor más fiel e incondicional es el de una madre. Francamente hablando. Y la madre conoce a sus hijos, ¿o no? Ella sí, ¿no? ¿Verdad? A nosotros nos faltan 20 para el peso, como siempre. En amor, pero una verdadera madre conoce a sus hijos. Ok, entonces Juan lo que está diciendo es eso, hermanos. Si de veras caminas con Dios, conocerías cómo es Dios. Amén. O sea, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Qué haría Jesús? Esta es una frase común que a veces se dice. Uno debe preguntarse, lo he oído de líderes, servidores, pastores. Uno siempre debe preguntarse en la vida, dicen, ¿qué haría Jesús? Lo oí mucho de los bautistas, ¿verdad? Que la palabra muchas veces está bien estudiada y con el perdón de Dios y que se merecen ellos, pero muchas veces la palabra está solo aquí en la cabeza. Pero falta, y no solo en los bautistas, también en los pentecostales, ¿verdad? Pero muchas veces al leer mucho estudio, ¿verdad?, se centra en llenar la cabeza de conocimiento de la palabra, pero no ha bajado al corazón. ¿Por qué sabemos que no ha bajado? Porque no hemos tenido cambios profundos en el amor. 2, porque, por lo que hemos hablado, porque no puedo perdonar. No ha bajado a mi corazón la palabra todavía. 3, porque veo la necesidad de alguien y me hago el loco. Entonces la palabra solo está como teoría aquí, pero no ha bajado aquí. Amén. Amén. No puedo amar como Dios ama. No puedo ver incondicionalmente a la gente. Hago acepción de personas. Selecciono a quienes sí y a quienes no. No es así Dios. Amén. Entonces, mire todas las implicaciones de esta frase. El que no ama no conoce cómo reacciona Dios. Amén. No sabe cómo hace Dios. Cada mañana Dios le da de comer a cada pajarito del cielo. Sin nosotros, sin la intervención de nosotros. ¿Cree usted que las ballenas en alta mar hoy comieron, hermano? ¿O los delfines? ¿O los leones en la selva y en África? ¿Habrán comido la semana pasada algo, hermano? ¿Quién se preocupa por ellos y va y toma un barco o un avión para ir a repartirles carne a los leones? ¿Sabe qué dicen los salmos? Dios cuida a cada una de las aves y de las bestias del campo. Y nosotros valemos mucho más que ellos, dice. Y el Dios que hace llover sobre los justos, dice la Biblia, también hace llover sobre los impíos. Ese es el amor de Dios. ¿Se ha puesto a pensar qué tan grande es el amor de Dios? Que hace lo mismo por su pueblo muchas veces que por los que no le conocen. Que aún sana gente que ni las gracias le da. Ahí está en la Biblia. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó y dijo: Jesús, ¿y dónde están los otros 9? No dan gloria a Dios, dijo. Y al que regresó le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Solo a ese le dijo eso. Ojo, los otros 9 no tenían sus pecados perdonados. Así que mucha gente fue sanada en el ministerio de Cristo y posiblemente están en el infierno, porque solo vieron señales, pero no recibieron a Jesucristo en su corazón. Aquellos que se salvaron fueron los que creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, no los que lo buscaron solo por un interés. Qué tremendo, ¿verdad? Aquellos a quienes Él les dijo: tus pecados, tus faltas, tu culpa es quitada. Esa es la vida eterna. Cuando usted lee en la Biblia esa frase: tus pecados te son perdonados, lo que le está regalando es la salvación. Nada menos, ¿verdad? La vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el que no puede amar no conoce el amor, porque no conoce a profundidad cómo es Dios. Juan podría sentarse aquí
Y yo, por supuesto, tendría que quitarme y aprender mucho de él, hermanos. Amén. De cómo, yo le preguntaría a Juan, ¿por qué escribiste tanto del amor? Porque él es uno de los apóstoles que profundizó en esa área, incluso más que Pablo. Juan profundizó. Bueno, Pedro le tenía envidia, le reclamaba, decía, hey, ¿y este por qué se te recuesta en el pecho? Ah, este es yo. Solo recostándose el pecho de Jesús, mire, algo quiere. Y Jesús dijo de él, si yo quiero, Pedrito, que este se quede vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa, Pedro? ¿Ah? ¿Qué le parece eso? Porque Pedrito sentía envidia, hermano. ¿Y este qué onda? Le decía. ¿Qué va a pasar con Juan? Porque le acababa de decir a Pedro qué iba a pasar con él en su vejez. Ahí está. ¿Y con Juan qué va a pasar? ¿Y qué le iba a decir? ¿Qué te importa? Yo voy a hacer con Juan lo que a mí me dé la gana, porque yo hago lo que yo quiero, porque yo soy soberano. Amén. Porque a Dios nadie le va a enseñar qué hacer, hermano. Sí, amén, hermanos. Amén. Pero Dios es bueno. Amén. Y siempre hace lo bueno. Sí, amén. Y se dice por la historia que Juan vivió casi los 100 años, si no los 100, porque el libro de Apocalipsis se escribió 90 años después de Cristo aproximadamente. Imagínense. O sea, vivió bastante. Y vivió exiliado en la isla de Patmos. Y allá recibió el gran libro de Apocalipsis. El hombre lleno del amor de Dios recibió la profecía más profunda de la Santa Biblia, el Apocalipsis. ¿Cree que no lo quería Jesús? Sí. Lo cuidaba. Así que Juan profundizó, hermano. De veras le comparto algo de lo que el Señor nos ha venido mostrando y enseñando. Así que Dios, un día que leí este versículo, me dijo a mí, ¿crees que me conoces? Y yo tuve que decir, no, Señor, no te conozco tanto como debería. Amén. Porque el conocimiento de Dios no es intelectual. Grábense esto y escríbanlo, los que anotan. El conocer a Dios no es una fuerza espiritual, intelectual. No lo enseñan en la universidad, en el kinder, en los colegios, en las escuelas. El conocimiento de Dios es espiritual, no es intelectual. Usamos el cerebro, usamos nuestro intelecto para poder entender la Biblia, leerla, sí, pero realmente no necesitaríamos el cerebro humano, hermanos. Así como los que están ahorita en el cielo ya no necesitan el órgano llamado cerebro humano. No lo necesitan. Es una herramienta terrenal el cerebro. Pero el cerebro sufrirá una descomposición en la caja fúnebre. Y usted tendrá una mente mucho más amplia que la que tuvo en la tierra. Se lo aseguro. Así que conocer a Dios es eterno. Amén. O sea, como dijo el hermano Gofreo, no terminaremos de conocer entonces a la esposa o al esposo, no. Y esos son aquí 80 añitos, 90, digamos, pongámosle bastante, 90. Y allá en la eternidad, ¿cuántos años vamos a vivir? ¿Y qué tanto podremos conocer a Cristo y al Padre? Y no sé, yo creo que es infinito, porque las cualidades de Dios son infinitas. Entonces el conocimiento de Dios es profundo y es eterno, y no es intelectual. De manera que cuando Juan dice que es necesario conocer cómo es Dios, hermanos, lo que está diciendo es que habrá que caminar en comunión con Cristo para poder aprender a amar. Amén. O sea, necesitamos la comunión con el Señor. Necesitamos desarrollar una intimidad con Dios, pues, cada día. O sea, volvemos a lo que dijimos hace 2 martes quizás. Esta comunión usted la inicia a solas con Dios. No necesariamente se inicia viniendo al culto, hermanos. Y no le estamos diciendo con eso que no venga a los cultos. Al contrario, lo que estamos diciendo es que si usted piensa que por venir al culto ya conoce a Dios, no, hermano. Si ni Juan lo conoció a profundidad. Amén. ¿Me entienden? O sea, Juan lo conoció bastante, porque escribió de él, entendió
lo que Jesús demandaba cuando le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo entendió. Lo que nos invita Juan aquí es a realmente conocer el carácter de Dios. Eso es conocer a Dios, es conocer su carácter. Si lo quiere anotar, eso es conocer el carácter de Dios. Y la primera cualidad de nuestro Señor Jesucristo, mire qué lindo, se la dice al final del verso 8. ¿Qué dice? Dios es amor. Así que, hermanos, esta es la primera, digamos, el primer, profundizando un poquito, ¿verdad? El primer fruto del Espíritu Santo en nosotros es que bota las barreras que impiden que amemos. Ahora vámonos en el minuto que nos queda, vámonos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Y aquí vamos a ver algo precioso. La vez pasada lo vimos, pero hoy lo vamos a profundizar un poco. Bueno, si el Señor nos pide que amemos, entonces ¿cómo puedo saber si ya estoy amando? O ya conozco a Dios, o conozco un poco del Señor y estoy creciendo en amor. Bueno, lo voy a decir así, a partir del verso 4. El que ya está creciendo en amor está dispuesto a sufrir por lo que ama. Lo primero que dice es, ¿qué dice? El amor es sufrir. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? 1 Corintios 13, 4. El amor es... Ok, lo que está diciendo es, el que ama está dispuesto a sufrir. Yo amo al Señor, Pastor Godofredo. Ah, ¿de veras? Sí. Le va a decir el pastor. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si está dispuesto o dispuesta a sufrir por el Señor. A sufrir pruebas que demuestren que sí me puedo mantener amando al Señor. No sé si me expliqué. ¿Y qué tan intensa va a ser la prueba? No lo sé. Dios sabe cuáles son los exámenes que cada uno va a atravesar. Sí, amén. Pero una cosa te digo, Él va a tratar de corroborar si tu amor es consistente o es emocional. Pero el que está creciendo en amor puede sufrir por lo que ama. En la versión lenguaje sencillo, tiene paciencia, dice, y siempre es amable. El que está creciendo en amor ya no siente envidia. Hermanitas, hermanitos, cuando ve el buen vestir de otro, cuando vemos que otro es promovido en el trabajo, le está yendo bien, ya vino en carro, ¿le siente amor o le siente envidia? ¿Cuántas cosas, verdad? El que está creciendo en amor ya no siente envidia, ni se cree más que nadie. Bien, no anda demostrando quién es y cuánto es. No se cree más que nadie, no es orgulloso eso. No muestra orgullo, no muestra grosería, no es grosero ni egoísta. El que está creciendo en amor no tiene actitudes egoístas. No se enoja por cualquier cosa. Ya no se oyen gritos en casa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, este resentimiento. El que está creciendo en amor no es resentido. Verso 6. El que está creciendo ya en amor no aplaude la maldad, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz, oiga, el 7 es mayuca. El que ama es capaz de, ¿qué dice? De aguantarlo todo, de creerlo todo, con tal de no crear conflictos, de esperarlo todo,
y de soportarlo todo, dice esta versión. O sea, si yo estoy creciendo en amor, voy a tener más aguante de lo que me digan o de lo que me hagan. Voy a tratar de no generar conflictos. Voy a tener paciencia para esperar cambios y voy a poder soportar muchas cosas. Verso 8, solo el amor vive para siempre. O sea que en el cielo viviremos en amor. Amén. Vaya, ahora hablemos del antónimo. ¿Cómo sé que yo no he crecido en amor? Perdón. Punto 1. Porque yo no estoy dispuesto a sufrir. Me corro al sufrimiento, me corro a la prueba. ¿Saben que los 12 discípulos de Jesucristo tuvieron que pasar pruebas grandes, hermanos? Sí, amén. ¿Saben que los 12 discípulos de Jesucristo fueron mártires? ¿Qué significa mártir? Que los mataron por amar a Cristo, hermano. Pablo, el 13º apóstol, dice que por amor a Jesús lo ha dejado todo. Oiga, ¿cuánto dejó? Todo. Y nosotros no podemos dejar la tele y el celular por venir a una reunión, un culto, a crecer espiritualmente. Amén. O por ir a orar un rato. Amén, gloria a Dios. Y esto lo dejaron todo porque amaban a Jesús. Desarrollaron amor. Entonces, ¿cómo sé que no estoy creciendo en amor? No soporto la prueba, reniego, tengo una actitud negativa a la prueba, no estoy creciendo, no soy amable, siento envidia. Estoy hablando del antónimo. Me creo más que otros, soy orgulloso, soy grosero en el trato con otros, soy egoísta, me cuesta compartir lo que tengo, me enoja cualquier cosa, soy una mechita corta, ¿ve? No tengo amor, puros mechas cortas. Lo que necesitan es crecer en amor. Sí, amén. No, es que a mí no me toquen, yo soy mecha corta, dice la gente. Mira, papá, tú puedes defender el tamaño de tu mecha, pero Dios va a tratar contigo. Amén. Para que un día tu mecha sea de unos 3 metros. Amén. Sí, ¿Qué quieres? ¿El trato de Dios? ¿Cambiar voluntariamente o el trato de Dios? Amén. Porque el Señor puede agarrar una lija, porque le cuento que el Señor, según Jeremías 18, es alfarero. Amén. Sí, y Él agarra su herramienta, ¿verdad? Y comienza a moldearnos, hermanitos. Amén. Y a veces aplica dolores. Y uno dice, ay Señor, ¿qué pasa? Te estoy haciendo crecer en esta área. Amén, gloria a Dios. Porque en lo que vos vas a crecer, en eso sos probado. Sí. ¿Oyó eso? Y en lo que vas a crecer, eso duele. Porque crecer duele. Pero después causa satisfacción. Sí, amén. Y te convertís en un instrumento en el cuerpo de Cristo. Y ya estás dispuesto a toda buena obra, dice la Biblia. Amén. Y le dices a tu pastor, yo quiero servir en algo. Ya quiere crecer. Amén. Ya está dispuesto. Entonces el que no quiere crecer es egoísta, se enoja por cualquier cosa, se pasa la vida recordando y sacando el archivo de las cosas que le han hecho, se alegra por la maldad que le hagan a otro. Está bueno que le hayan hecho eso. Y dice, y no aplaude la verdad, no es capaz de soportar cosas, de no crear conflictos, o sea, de no creerlo todo. No quiere que nadie se lo baje y se lo engañe. El día que me engañé, el día que me bajes, ese día te odio. Eso significa eso. Cuando dice el que ama es capaz de creerlo todo, es que está dispuesto a que lo engañen, hermano, y seguir amando. Amén. Sí, amén. ¿Oyó eso? Amén. Miren, en cierta ocasión hubo alguien que prestó dinero en la iglesia a ciertas personas. Y esto ha pasado en muchas congregaciones. Pero con el tiempo se dio cuenta que algunas de estas personas no le cumplieron, nunca le pagaron. Ya sea $1, $5, $50, $100, eran cantidades pequeñas, pero no le pagaron. Y esta persona se molestó y su corazón se amargó contra todos estos hermanos. Y un día le preguntamos, pero hermana, ¿usted por qué lo hizo? No, pues porque me dijeron, présteme. Entonces yo le presté.
Pero la Biblia dice, al que te pida, dale, Ajá. sin esperar nada. No, Eso es creerlo todo, mira. O sea, de repente usted le pudo haber dicho a alguien, sí, hombre, te voy a prestar estos $20, ¿vale? Pero usted a la vuelta y en su corazón dice, aunque no me los pague, no hay problema. ¿Ya? O sea, lo cree todo. Sí. Está dispuesto a perderlos con tal de que la persona no sufra un desencanto porque usted le cobre o porque ya no llegó a la iglesia porque no tiene para pagarle y comienza un gran lío. Entonces usted da desinteresadamente una ayuda, un RAI, $1, lo que fuera, hermano, pero sin poner condicionantes. Amén. Eso significa creerlo todo. O sea, está dispuesto a que pase lo contrario o pase lo que pase, el vínculo del amor no se rompa. Amén, sí, Señor. Ese es el punto. Es como nosotros con nuestra madre. ¿Cuántas veces le fallamos a nuestros padres? ¿Alguna vez nos corrieron de la casa por eso? No lo creo. Peor la madre. Alguien puede estar en Mariona hoy, pero yo le aseguro que su madre diría, yo amo a mi hijo y por eso lo voy a ver el fin de semana. Y hasta a mí me robó, pero se lo perdono. ¿Por qué? Porque el amor de mi madre es incondicional. El amor de Dios, ¿cómo es, hermanos? Es incondicional. ¿O no? ¿Lo da con condiciones? No. Es incondicional. Jesucristo, mientras vino a Israel, Él sanó gentiles. Y no era el momento para atender a los gentiles. Era el momento para los judíos. Pero el que lo buscó, lo encontró. Sí, amén. Lo encontró. ¿Por qué? Porque era más el amor que la ley de Moisés. Sí, amén. Amén. Qué tremendo. Hay un verso, le regalo un verso. Alguien tal vez me ayuda a buscarlo, solo viene a mi mente. Es un verso que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. No sé quiénes de ustedes habrán visto la película La Mía Verde. Green Mile se llamaba en inglés, pero la traducción Milagros Inesperados le pusieron. ¿Se acuerdan? Tom Hanks con un negrito así, tamaño como de 2 metros, en una cárcel, que lo condenaron porque según ellos había violado a 2 niñas y las había asesinado, pero en realidad este hombre tenía dotes espirituales y él quiso salvarlas de un asesino y no pudo. Cuando llegó ya estaban muertas, pero lo encontraron a él con las 2 niñas en los brazos y lo condenaron a la silla eléctrica. Santiago 2:13. Santiago 2:13, por ahí téngalo. Esa película es muy interesante, viejita pero interesante. O sea, deja una enseñanza, pues. No es como la basura que hoy en día venden. y en esa película, cuando este hombre de raza negra lo sientan en la silla eléctrica, el que hace el papel de Tom Hanks le dice: no quisiera matarte, o sea, no quisiéramos asesinarte porque tú eres inocente de esto. Pero él dice: no hay problema, o sea, yo ya me quiero ir porque este mundo está tan lleno de maldades que mejor ya no vivir en él. Algo así, ¿verdad? Y a ellos les duele que un inocente haya muerto porque el juicio lo condenó a él. ¿Cómo dice el versículo? Santiago 2:13 dice: porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. ¿Cuál juicio? El juicio final, hermanitos. Amén. Cuando Cristo juzgue a todo mundo por sus obras. Amén. El que hizo compasión y misericordia con otros saldrá bien, Amén. porque entendió cómo era Dios e hizo lo que Dios hace. Entonces tendrá misericordia Dios de él, aunque haya pecado, aunque haya hecho lo incorrecto como cristiano, será absuelto. En la Reina Valera dice: porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Nuestro verdadero juicio, hermanos, es que somos pecadores, ¿sí o no? Y estamos destituidos de la salvación. Pero la misericordia de Dios, ¿qué dice?
Cree en el Señor Jesucristo Amén. y tus pecados te son Amén. perdonados. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Eso dice la misericordia, a pesar de ser culpable. Así que puedo creerlo todo, aunque me falle. Puedo esperarlo todo. Puedo soportarlo todo si puedo amar. Solo el amor vive para siempre. Amén. ¡Qué bendición! Sí, Señor. Hermanos, solo reforzamos, no pasamos al gozo. La vez pasada mencionamos el gozo, pero creo que me adelanté un poco la carrera, pero solo esta parte, hermano, es tan profunda. Esto podría ser solo una intro de lo que es amar. Usted puede leer 1 de Juan y se va a dar cuenta cuántas cosas hay ahí que evidencian si nosotros hemos crecido en amor o no, o si nuestro amor es emocional o es condicional, ¿verdad? Pero la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, es que podemos amar. Y ese es no nuestro amor, sino el amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Y ese es otro rollo, ¿verdad? Así que con ese amor podemos aceptar a otros, podemos perdonar, ya no rechazamos al prójimo, fluye misericordia, fluye compasión por los que sufren, nos preocupamos por los demás. ¿Qué más podríamos decir? Nos faltaría tiempo, pero sea el Señor ampliándole a usted según su crecimiento, según su interés, según usted lea, ampliándole qué es amar. No sé si alguien tenga, hermanitos, alguna pregunta. Son las 7:35, así rapidito. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, quizás el pastor Godofredo, quizás su servidor, podamos aclarársela, ¿verdad? O la hermana Ceci, no sé, o tal vez alguien más ahí tenga la respuesta. A veces queda alguna pregunta, alguna duda, alguna situación o algún comentario que usted quiera hacer sobre esta temática, pero que se aviente al agua rapidito porque el tiempo avanza. ¿Quién quisiera expresar algo sobre esto? ¿O le quedó algo ahí como no tan claro? Sí. Yo lo que quiero concluir es de que debemos de estudiar lo que son las cartas de Pablo. Primera de Juan, como dice usted, porque en verdad, como cristianos en general, tenemos que tomar en cuenta eso. Si en Amén. verdad estamos dándole al Señor ese amor que Él Espera de nosotros. Ajá, esa reciprocidad, ¿verdad? Sí, porque cuando uno ya se pone a analizar todo lo que hemos estado escuchando, Perdón, sí. todo lo que hemos